Mientras Donald Trump anunciaba una nueva serie de sanciones contra Irán desde la oficina oval, Vladimir Putin estaba sentado en Moscú, con los brazos cruzados y sonreía. No porque hubiera ganado una batalla, ni porque hubiera desplegado un solo soldado adicional, sino porque su adversario más poderoso acababa de caer exactamente en la trampa que había anticipado durante años. ¿Y tú? Sentado donde estás ahora mismo, quizás te preguntes qué tiene esto que ver contigo. ¿Qué impacto pueden tener en tu vida diaria dos hombres que se detestan, separados por miles de kilómetros? La respuesta es simple, directa y aterradora. Porque lo que se está gestando ahora mismo entre Washington, Moscú, Teherán y Pekín no es una simple disputa diplomática. Es una reconfiguración total del orden económico mundial, y tú estás inmerso en ella, lo sepas o no. Bienvenido a Economía sin Censura, donde desvelamos las fuerzas ocultas que moldean nuestro mundo y tu bolsillo. Así que ponte cómodo porque lo que vas a entender en los próximos minutos cambiará tu forma de interpretar las noticias, los mercados y las decisiones políticas en los años venideros. Todo comienza con un error de cálculo, un error masivo. Uno que en los libros de historia probablemente será descrito como una de las mayores fallas estratégicas de un presidente estadounidense desde la invasión de Irak en 2003. Y, como en 2003, nadie en el círculo de poder quería escucharlo. La idea inicial era simple, casi seductora en su lógica. Irán ha estado bajo presión económica durante años. Las sanciones han erosionado su moneda, reducido sus exportaciones y aislado sus bancos. El régimen de los mulás es impopular entre una parte significativa de su propia población. Por lo tanto, al aumentar aún más la presión, combinando ataques militares selectivos con un estrangulamiento económico, se esperaba un cambio de comportamiento rápido o una desestabilización interna suficiente para remodelar la región. Limpio, rápido, controlado. Eso es lo que se pensaba en Washington. Eso es lo que no sucedió. Porque Irán no es el Irak de 2003. Irán no es la Libia de 2011. Irán es algo fundamentalmente diferente. Y entender por qué es entender por qué Putin sonríe. Ahora, piensa en este país por un segundo. 90 millones de habitantes. Una civilización que se remonta a 2500 años. Un régimen que, a pesar de todas sus fallas, sus contradicciones, sus represiones internas, ha logrado algo notable desde 1979. Ha sobrevivido. Ha sobrevivido a una guerra de 8 años contra Irak, financiada en parte por Occidente. Ha sobrevivido a décadas de sanciones que habrían estrangulado a cualquier otra economía de tamaño mediano. Ha sobrevivido a asesinatos selectivos de sus científicos nucleares, a sabotajes de sus infraestructuras, a campañas de desestabilización de todo tipo. Y cada vez que una presión externa se ha cernido sobre él, algo inesperado ha ocurrido. En lugar de fragmentarse, la sociedad iraní se ha unido. No unánimemente, no sin contradicciones internas, pero lo suficiente para resistir. Existe en la cultura iraní una memoria profunda de la humillación extranjera, una conciencia aguda de lo que significa ser manipulado desde el exterior, que transforma cada ataque en combustible nacionalista. Los iraníes pueden detestar a su gobierno, pueden manifestarse en las calles, pero cuando un misil extranjero cae en su territorio, algo cambia, algo se solidifica. Esto es lo que Washington subestimó. No solo la resistencia militar, sino la cohesión ideológica, la resistencia psicológica de un pueblo que ha aprendido a vivir bajo presión como otros aprenden a respirar. Y ahora, observa lo que ocurre en los mercados. El petróleo. Todo siempre vuelve al petróleo. Cuando comenzaron los primeros ataques, cuando las primeras imágenes de columnas de humo sobre el Golfo Pérsico empezaron a circular, los traders en Londres y Nueva York no esperaron los comunicados oficiales. Miraron una sola cosa, el estrecho de Hormuz. Este paso marítimo de 40 kilómetros de ancho, por el que transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo mundial. El 20%. Una quinta parte de toda la energía líquida que mueve la economía planetaria pasa por este cuello de botella geográfico.
Y este cuello de botella se encuentra en la frontera marítima de Irán. El resultado fue inmediato y brutal. En pocas sesiones de trading, el precio del barril de Brent se disparó. Los contratos de futuros de gas natural en Europa se dispararon. Las compañías aéreas revisaron sus costes al alza. Los transportistas marítimos comenzaron a recalcular sus rutas. Y detrás de cada ajuste de precios, detrás de cada revisión de modelo financiero, se escondía la misma pregunta: ¿el estrecho de Hormuz permanecerá abierto? Y ahí, alguien en algún lugar observaba todo esto con una satisfacción fría y calculada. Alguien cuya economía depende directamente del precio del barril. Alguien que necesitaba que ese precio se mantuviera alto para financiar una guerra por su parte, para mantener el equilibrio presupuestario de su Estado, para mantener a su población tranquila a pesar de los sacrificios impuestos. Ese alguien se llamaba Vladimir Putin. Esta es la primera capa de la trampa. Cada dólar adicional en el precio del barril es un dólar que entra en las arcas de Moscú. Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo. Cada perturbación en el Golfo Pérsico, cada amenaza a las rutas marítimas, cada titubeo en la confianza de los mercados energéticos se traduce directamente en ingresos adicionales para el Kremlin sin que un solo soldado ruso tenga que moverse. Ese es el genio brutal de la posición de Putin en este momento. Él no creó esta crisis, la dejó crearse y está cosechando los beneficios. Pero detengámonos un segundo, porque para comprender realmente lo que está en juego, debemos retroceder en el tiempo. Hay que entender cómo llegamos hasta aquí, cómo una administración estadounidense con todas sus capacidades de inteligencia, con todos sus think tanks, con todos sus asesores geopolíticos, pudo caminar con los ojos abiertos hacia esta situación. La respuesta se resume en una palabra: hibris, la presunción del poder. Desde el final de la Guerra Fría, Washington ha desarrollado un hábito peligroso: el hábito de pensar que la superioridad militar se traduce automáticamente en influencia política, que las bombas y las sanciones son suficientes para remodelar las sociedades, que los países, al igual que las empresas, capitulan bajo suficiente presión. Afganistán desafió esta visión, Irak la fracturó, y ahora Irán está demostrando sus límites una vez más. Porque Irán ha tenido 45 años para prepararse exactamente para este escenario. 45 años para construir lo que los estrategas militares llaman una doctrina de disuasión asimétrica. En lenguaje sencillo, no puedes destruirme sin hacerte mucho daño a ti mismo. Mira cómo se traduce esto concretamente. Irán no busca ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. No tiene los medios y lo sabe, pero no los necesita. Lo que sí puede hacer es que el coste de una victoria estadounidense sea inaceptable. Puede amenazar el estrecho de Hormuz y hacer que los precios del petróleo se disparen. Puede activar sus redes de grupos afines en Líbano, Irak, Yemen y Siria para multiplicar los frentes y diluir los recursos del adversario. Puede lanzar misiles contra bases militares en países aliados, obligando a esos aliados a pedir explicaciones a Washington. Puede resistir durante meses, años si es necesario, porque su población tiene una tolerancia al dolor económico que pocos otros países pueden igualar. Y mientras tanto, el coste político interno para Trump aumenta. Cada semana que pasa sin una resolución clara, cada vez que el precio de la gasolina sube unos céntimos en el surtidor, cada titular de periódico sobre soldados heridos, sobre presupuestos superados, sobre aliados que se impacientan, todo eso se transforma en presión política interna. ¿Recuerdas lo que Trump prometió durante su campaña? Precios de la energía bajos, una América fuerte pero no beligerante, acuerdos rápidos y eficaces. Paz por la fuerza, no por un compromiso prolongado. Esto es exactamente lo contrario de lo que está sucediendo, y las elecciones de mitad de mandato se acercan. Es aquí donde la economía se vuelve política y la política se vuelve estrategia. Piensa en este mecanismo por un segundo, porque es fundamental. En una democracia, y particularmente en la democracia estadounidense, el precio de la gasolina es uno de los indicadores más directos de la satisfacción o el descontento popular. No es una coincidencia, es psicológico. Cada estadounidense ve el precio en el surtidor varias veces a la semana. Es concreto, es inmediato, es inevitable. Cuando sube, la ira es visceral y se traduce en las encuestas con una velocidad notable.
En 1973, cuando los países árabes cortaron el grifo del petróleo en represalia por el apoyo estadounidense a Israel, el precio del barril pasó de $3 a $10 en pocos meses. Este shock desencadenó una década de inflación, estanflación y desilusión económica en Estados Unidos. La inflación culminó en más del 13%. Las administraciones de Nixon, luego Ford y luego Carter pagaron el precio político. Fue en parte debido a esta inestabilidad económica que Reagan pudo presentarse en 1980 con su mensaje de renovación. El mundo de hoy es diferente en muchos aspectos. Estados Unidos produce ahora más petróleo que cualquier otro país en la Tierra. Ya no depende del Golfo como en 1973, pero no está inmune por ello, porque el petróleo es un mercado global. Cuando los precios globales suben, todo el mundo siente los efectos. Ya sea importador neto o exportador, los costes de transporte aumentan, los costes de producción industrial aumentan, la inflación se instala en las cadenas de suministro y la economía estadounidense, con sus 170 millones de conductores, con sus industrias manufactureras y agrícolas que dependen del combustible y los insumos petroleros, está lejos de estar a salvo. Y alguien en Moscú hizo este cálculo con gran precisión. Pasemos ahora a la segunda dimensión de esta trampa, porque hay otro actor en esta historia que está obteniendo beneficios discretos pero considerables de toda esta situación. Y este actor no está en Europa, no está en Oriente Medio, está en Pekín. China ocupa en esta crisis una posición que los estrategas a veces describen como la de un tercero beneficiado o actor pasivo. No está implicada militarmente, no ha asumido ningún riesgo visible. Sin embargo, semana tras semana, refuerza su posición geopolítica y económica mientras los demás se agotan. ¿Cómo? A través del petróleo iraní. En primer lugar, las refinerías chinas continúan comprando crudo iraní, no abiertamente, no a la luz del día, sino a través de circuitos de tránsito, intermediarios, mecanismos que existen desde hace años y que las sanciones estadounidenses nunca han logrado detener por completo. Mientras el resto del mundo se aleja de las exportaciones iraníes por temor a las sanciones secundarias, China sigue asegurando sus suministros energéticos a precios reducidos. El petróleo iraní se vende con un descuento respecto al precio de mercado porque Irán tiene pocos otros compradores. Para China es una ganga, energía más barata mientras sus competidores occidentales pagan precios inflados por la crisis. Pero hay algo más profundo aún. Algo que se desarrolla a largo plazo y que dice mucho sobre la evolución del orden mundial. China está consolidando lo que los economistas llaman acuerdos alternativos de seguridad energética, acuerdos bilaterales, intercambios de divisas, contratos a largo plazo que reducen progresivamente su dependencia del mercado liberal en dólares. El Acuerdo de Cooperación Estratégica, firmado entre Pekín y Teherán en 2021, con una duración de 25 años, es el ejemplo más llamativo. $200.000 millones de inversión china en Irán, a cambio de un suministro energético estable y prioritario. La crisis actual no debilita este acuerdo, lo hace más valioso. Y detrás de todo esto, hay una pregunta que pocos comentaristas plantean directamente, pero que acecha a las cancillerías occidentales. ¿Le interesa a China que esta crisis se prolongue? La respuesta honesta es sí. Cada semana adicional de tensión en Oriente Medio es una semana en la que Washington está distraído, en la que los aliados europeos están bajo presión, en la que los mercados energéticos son volátiles de una manera que beneficia a Pekín, y en la que Rusia obtiene ingresos adicionales que alimentan indirectamente la resistencia rusa en Ucrania, reduciendo así la presión sobre un socio estratégico de China. Esto no es una conspiración, no es una coordinación secreta en una sala oscura, es algo más sutil y más inquietante. Una convergencia de intereses entre tres actores, Rusia, China, Irán, que no necesitan hablar entre sí para ir en la misma dirección. Cada uno actúa según sus propios intereses, y estos intereses se alinean naturalmente contra los intereses estadounidenses y occidentales en este preciso momento. Mira ahora lo que esto le hace a Europa. Europa es quizás el actor más vulnerable de toda esta historia, y es una ironía cruel, porque también es el actor que tiene menos control sobre lo que sucede. Desde la guerra en Ucrania, Europa ha hecho esfuerzos considerables para reducir su dependencia del gas ruso.
Ha construido o ampliado terminales de gas natural licuado. Ha firmado contratos con nuevos proveedores, especialmente en el norte de África y el Golfo Pérsico. Ha implementado políticas de eficiencia energética. Todo esto ha tenido un coste económico real, pero estaba funcionando. Europa se estaba diversificando, se estaba fortaleciendo, y luego llegó la crisis en el Golfo. Y en pocas semanas, parte de este trabajo se vio comprometido, porque las rutas marítimas que abastecen a las terminales de GNL europeas pasan por zonas de tensión. Porque los países del Golfo que suministraban gas a Europa ahora están ellos mismos bajo presión militar y económica. Porque los mercados de energía están lo suficientemente interconectados como para que las perturbaciones en el Golfo Pérsico se reflejen en pocos días en el precio del gas en Alemania, Francia, Italia. Los economistas ya están empezando a hablar de los efectos en cascada. Una inflación energética que se propaga a los costes industriales. Empresas manufactureras europeas que pierden aún más competitividad frente a rivales estadounidenses o asiáticos menos expuestos a los precios de la energía. Una desaceleración del crecimiento en economías que ya no tenían mucho margen. Bancos centrales atrapados entre una inflación que repunta y una economía que se desacelera. Y detrás de este panorama económico hay una vulnerabilidad estratégica aún más profunda. Europa está atrapada entre dos fuegos. Por un lado, apoya a Washington porque la alianza transatlántica sigue siendo su base de seguridad fundamental. Por otro lado, paga el precio económico de decisiones que no tomó. Nadie en Europa fue consultado sobre el momento y la magnitud del compromiso estadounidense contra Irán. Y sin embargo, es Europa la que se encuentra con precios del gas al alza, una industria bajo presión y una opinión pública cada vez más escéptica con respecto a la solidaridad atlántica. Es una fractura discreta pero profunda, y Moscú la observa con atención. Volvamos ahora al corazón del asunto. ¿Por qué decimos que Putin ha superado a Trump? No en el sentido de una victoria militar, no en el sentido de un duelo directo, sino en el sentido de una lectura geopolítica, de una anticipación estratégica, de una capacidad para transformar los errores adversos en ventajas propias. Putin había comprendido algo que Washington se había negado a admitir. Irán no es un problema que pueda resolverse por la fuerza sin desencadenar consecuencias sistémicas incontrolables. Atacar a Irán es tocar la pieza más conectada de un tablero de ajedrez extremadamente complejo. Es desencadenar simultáneamente una crisis energética mundial, una crisis de legitimidad para los aliados del Golfo, una oportunidad para los adversarios estratégicos de Estados Unidos y una presión política interna que carcome a la administración desde dentro. Putin también había comprendido algo sobre el propio Trump. Trump es un negociador. Piensa en términos de acuerdos, de presión a corto plazo para obtener concesiones rápidas. Pero Irán no juega a ese juego. Irán piensa en siglos, no en ciclos electorales. Y cuando la presión no da los resultados esperados rápidamente, cuando los costes políticos comienzan a acumularse, un negociador bajo presión busca una salida, busca a alguien con quien hablar, busca un acuerdo. Y es ahí donde Putin entra en juego de una manera que pocos han analizado completamente. Rusia mantiene canales de comunicación abiertos con Irán desde hace décadas. Es uno de los pocos actores que tiene credibilidad ante Teherán. Si Washington decide que necesita una salida diplomática a la crisis, si decide que los costes de la escalada superan los beneficios potenciales, necesitará un intermediario. Y ese intermediario es Moscú. Ese momento en el que Washington tendrá que tender la mano a Moscú para encontrar una salida, es el momento que Putin espera. Porque no es solo una victoria simbólica, es una transacción. Si Rusia ayuda a desactivar la crisis iraní, esperará algo a cambio. Un alivio de sanciones, un reconocimiento implícito de sus posiciones en Ucrania, una reducción del apoyo militar occidental a Kiev. Algo. Este es el juego a largo plazo. Y es por eso que la expresión superado no es excesiva. En ajedrez, no se dice que un jugador ha ganado cuando captura una torre. Se dice que ha ganado cuando ha creado una situación en la que su adversario se ve obligado a tomar decisiones perdedoras. Elija el camino que elija. Eso es exactamente donde se encuentra Trump en este momento.
Continuar la escalada cuesta demasiado económica y políticamente. Retirarse parece una capitulación. Negociar directamente con Irán es políticamente difícil de vender. Cada opción tiene un coste. Y Putin no creó esta situación, simplemente la dejó crearse mientras se aseguraba de ser indispensable para su resolución. Ahora, debemos hablar de algo que las instituciones financieras han comenzado a modelar en silencio: los escenarios económicos de la continuación del conflicto. Porque no estamos hablando aquí de abstracciones geopolíticas, estamos hablando de consecuencias concretas en millones de vidas. Los analistas han examinado varias trayectorias. En todos los escenarios de conflictos prolongados, ciertas tendencias emergen con una regularidad inquietante. La inflación. Los shocks energéticos se transmiten a todas las cadenas de producción. El petróleo no es solo un combustible, es un insumo en la producción de fertilizantes, plásticos, medicamentos, ropa. Cuando su precio sube y se mantiene alto, todo se vuelve progresivamente más caro. Y esta inflación es particularmente difícil de combatir por los bancos centrales porque proviene de un shock de oferta externo, no de una demanda interna excesiva. Subir las tasas de interés puede frenar la demanda, pero no hace bajar el precio del barril. El crecimiento se ralentiza. Las empresas que pagan más cara su energía invierten menos. Los consumidores, cuyo poder adquisitivo se erosiona por los precios de la energía, gastan menos en otras cosas. Los gobiernos, que deben gestionar el impacto social del aumento de precios, tienen menos margen fiscal para estimular la economía. Todo esto se acumula en una desaceleración difusa pero persistente, y el desempleo sube, no inmediatamente, no de forma espectacular, sino gradualmente. A medida que los márgenes de las empresas se comprimen, las inversiones se reducen y algunos sectores industriales comienzan a deslocalizar o reducir su capacidad frente a costes energéticos insoportables. Este panorama no es hipotético. Son las proyecciones que instituciones como el FMI, el Banco Mundial y bancos de inversión privados comienzan a integrar en sus modelos. Y estas proyecciones no tienen en cuenta los escenarios extremos. Suponen un conflicto que se mantiene contenido localmente, que no se extiende a otros frentes, que no desencadena un cierre prolongado del estrecho de Hormuz. Si este estrecho llegara a cerrarse, incluso temporalmente, las consecuencias serían de otro orden de magnitud. El 20% del suministro mundial de petróleo interrumpido. Las reservas estratégicas de los países consumidores solo pueden absorber un shock limitado en el tiempo. Más allá de unas pocas semanas, los mercados entrarían en una zona de volatilidad extrema que nadie puede modelar con precisión porque nunca ha ocurrido a esta escala en la era de las economías mundiales integradas. Esta es la razón profunda por la que Irán tiene tanto poder en esta situación. No porque sea militarmente más fuerte que Estados Unidos, sino porque tiene en sus manos la capacidad de desencadenar una crisis económica mundial sistémica. Y todo el mundo lo sabe, e Irán sabe que todo el mundo lo sabe. Esto es lo que se llama disuasión por la amenaza de daño mutuo asegurado, pero esta vez económico, no nuclear. Tomemos ahora un poco de perspectiva y planteemos la pregunta más importante. ¿Qué nos dice todo esto sobre cómo está cambiando el mundo? Durante 30 años después del final de la Guerra Fría, el paradigma dominante fue lo que se llamó el orden liberal internacional, un sistema construido alrededor de la primacía estadounidense, del dólar como moneda de reserva mundial, del libre comercio y de las instituciones multilaterales. Un sistema imperfecto, desigual, cuestionado por muchos, pero un sistema que tenía cierta coherencia, cierta previsibilidad. Este sistema se está fragmentando, no de golpe, no de forma espectacular, sino progresivamente, capa por capa, fractura por fractura. Lo que sucede hoy con Irán no es un incidente aislado, es un síntoma de una transición más profunda. Una transición hacia un mundo multipolar en el que ninguna potencia única puede imponer su voluntad, incluso con la superioridad militar más impresionante de la historia humana. Un mundo en el que países de tamaño mediano,
si son suficientemente resilientes y están bien posicionados geográfica y estratégicamente, pueden resistir una presión que habría sido irresistible 20 años antes. Y en este mundo multipolar emergente, las potencias que ganan no son necesariamente las que tienen los ejércitos más grandes. Son las que mejor leen la situación, las que saben esperar, las que identifican los errores adversos y los transforman en ventaja propia sin siquiera tener que luchar. Bajo esta definición, Putin está ganando. No la guerra en Ucrania, que sigue siendo un conflicto atroz y costoso para Rusia. No una confrontación directa con Estados Unidos, que evita cuidadosamente, sino el juego geopolítico a mayor escala, el que se juega sobre los equilibrios de influencia, sobre las arquitecturas económicas, sobre las alianzas que se forman y se deshacen. Y la pregunta que debería acechar a los estrategas en Washington no es cómo terminar rápidamente este conflicto con Irán, es cómo salir de una situación en la que cada elección disponible conlleva costes importantes. Es cómo reconstruir la credibilidad con aliados del Golfo que se sienten traicionados. Es cómo evitar que China consolide definitivamente su anclaje en una región que Estados Unidos consideraba su zona de influencia natural. Es cómo hacer todo esto sin darle a Moscú exactamente lo que busca. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, y es precisamente lo que hace que la posición actual sea tan incómoda. Así que esto es a lo que te enfrentas. Dos realidades que coexisten. La primera realidad: Estados Unidos sigue siendo la potencia más formidable de la historia humana. Su economía representa una cuarta parte del PIB mundial. Su ejército no tiene rival en ningún indicador convencional. El dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante. Las instituciones estadounidenses, a pesar de sus tensiones, mantienen una resiliencia que muchos otros sistemas políticos no tienen. Todo esto es cierto. Todo esto es real. La segunda realidad: el poder militar no se convierte automáticamente en influencia política. Irán ha demostrado una vez más que actores determinados, anclados en su historia, apoyados por redes regionales sólidas, pueden resistir una presión abrumadora mucho más tiempo de lo que prevén los modelos de planificación convencionales. Rusia y China están obteniendo beneficios reales y medibles de una crisis que no crearon, y Europa está atrapada en una posición de creciente vulnerabilidad económica que nadie en Washington compensa. La historia no tartamudea, repite sus ritmos profundos, y en esos ritmos, el momento en que una potencia dominante se empantana en un conflicto mal calculado, mientras sus adversarios cosechan dividendos estratégicos, manteniéndose al margen, ese momento siempre ha sido un punto de inflexión. No necesariamente espectacular, no siempre visible al instante, pero un punto de inflexión al fin y al cabo. Lo que acabas de comprender en los últimos minutos es algo que muchas personas que siguen los mercados, que leen las noticias económicas, que observan los resultados de las empresas de tecnología energética, todavía no comprenden con claridad. No porque sean menos inteligentes, sino porque los sistemas complejos revelan su lógica lentamente, por acumulación, hasta el momento en que las conexiones se vuelven repentinamente evidentes. Y en un mundo en rápida recomposición, comprender estas conexiones antes de que sean evidentes para todos es quizás la ventaja más decisiva que existe. Si este análisis te ha aportado valor, dale un me gusta. Nos ayuda enormemente a difundir este tipo de análisis a más personas. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos aún puede revertir la situación o el impulso geopolítico ya ha cambiado de bando? Y si quieres seguir desentrañando los verdaderos mecanismos del poder global, suscríbete, porque lo que viene a continuación será aún más vertiginoso.